Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan. En nuestro estudio de esta epístola estamos en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 1 vimos que Dios es luz, y eso continuó hasta el segundo versículo del capítulo 2. Ahora, al continuar nuestro estudio en este segundo capítulo, vemos que Dios es amor. Este es el corazón mismo de esta epístola, y la palabra amor se repite más de 30 veces aquí. Así es que se pone mucho énfasis en esto. Comienza con el versículo 3 del capítulo 2 y continúa hasta el capítulo 4. Así es que volvemos a repetir que este es el corazón mismo de la epístola, que hace de esto algo muy importante. El versículo 3, pues, de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». Ahora, mandamientos aquí quiere decir los mandamientos que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia. Y dentro de algunos instantes vamos a hacer una diferencia entre los mandamientos y la palabra de Dios, porque existe una diferencia, y creemos que podemos demostrar eso dentro de algunos instantes. Pero lo importante aquí es que tenemos este versículo que dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos». Recuerde, amigo oyente, que él está dando respuesta en estas 3 epístolas a los gnósticos. Ellos pretenden saberlo todo, es decir, ellos eran unos santos superiores, unos supersantos. Ellos tenían un conocimiento que ninguna otra persona tenía. Por lo general era una herejía. Y aquí Juan dice, «Y en esto sabemos nosotros que le conocemos». Y lo importante, amigo oyente, es conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos tener seguridad de esto? Bueno, hay muchas personas que creen en la seguridad del creyente, pero ellos no tienen la seguridad de la salvación, y las razones son obvias. Si guardamos sus mandamientos. Él no está diciendo aquí que nosotros no somos salvos, sino que Él está diciendo que tenemos una seguridad, una certeza, sabemos. La obediencia a Cristo es algo esencial, y esa es la base misma de la seguridad. Usted puede guardar las apariencias y hacer creer a los demás que está obedeciendo, pero usted no puede tener en lo profundo de su corazón esta seguridad, a no ser que guarde sus mandamientos. Así es que Él está tratando con esto aquí de una forma muy directa, por cierto. Y en esto sabemos. Y eso es algo que debemos saber. Ahora el versículo 4 dice, «El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él». Debemos decir, amigo oyente, que la forma de hablar del apóstol es muy directa, categórica, una forma de expresarse muy terminante. Es decir, que lo que él está diciendo es esto, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». O sea, lo sabemos por experiencia, sabemos eso. Y eso está en contraste con el conocimiento esotérico de los gnósticos. En otras palabras, esto es lo negativo. La desobediencia a Cristo es prueba de que nosotros no le conocemos. Este es un lenguaje franco y directo. Desobediencia a Cristo de parte de un creyente que profesa serlo es lo mismo que ser un mentiroso. Hay muchas personas que dicen, yo soy un hijo de Dios. Pero, ¿son ellos en realidad hijos de Dios? Porque una cosa es decir, yo soy un hijo de Dios, y otra cosa es decir, yo soy un creyente. Y aún otra cosa es ser poseedor de la vida eterna, tener una nueva naturaleza que clama al Padre, le llama Padre y quiere obedecerle. Es la persona que lo ama a Él, ama su palabra. Es muy difícil hacernos creer que todas esas iglesias que no aman la palabra de Dios y son desobedientes a Cristo, es muy difícil, repetimos, hacernos creer que esas personas son en realidad hijos de Dios. No podemos creer que eso sea cierto. El decir que uno es un hijo de Dios es una cosa, pero el conocer la experiencia de la regeneración es otra cosa. Por tanto, Juan lo está presentando aquí de una manera muy clara. Sabemos que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Nosotros no estamos hablando en cuanto a los mandamientos legales del Antiguo Testamento, como dijimos en nuestro programa anterior, sino a los mandamientos que Él ha dado a la Iglesia. Y si un hijo de Dios no tiene amor para esos mandamientos, él se encuentra en hiel de amargura y en prisión de maldad, como dice la Escritura allá en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 23. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo, «Yo siempre hago las cosas que complacen al Padre».
Bueno, yo no puedo decir eso, pero puedo decir, yo amo complacerle a Él y he dedicado mi vida a eso. Me doy cuenta que a veces fracaso en alguna de esas cosas, pero quiero complacerle, tengo ese deseo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero esto corrobora su fe cuando él es capaz de conocer en su propio corazón y decir, yo amo hacer la voluntad de Dios. El hombre natural nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Juan lo dice de una manera muy directa, por cierto, cuando expresa, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No somos nosotros los que decimos esto, amigo oyente, sino es Juan que lo está diciendo. Y Juan le puede decir a usted que fue el Espíritu Santo quien le impulsó a decirlo. Y la verdad, dice Juan, no está en él. Leamos juntos los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, que dicen, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Queremos hacer una diferencia ahora que presentan muy pocos expositores. Creemos que existe una diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Ahora alguien quizá nos llame la atención y nos diga que los mandamientos son la palabra de Dios. Bueno, los mandamientos son la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no son solo los mandamientos. Es mucho más que eso. Y esperamos que usted vea la diferencia, amigo oyente. Hay mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no son solo los mandamientos. Por tanto, lo que aquí tenemos es una porción de los mandamientos y de la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, usted tiene su revelación completa para nosotros en cuanto a su voluntad para nuestra vida. Por tanto, aquí tenemos esta diferencia. Ahora, el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo capítulo 14 de Juan, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Bueno, creemos que podemos decirlo de la siguiente manera, presentando una ilustración hogareña. Algunos la han usado en una forma diferente, pero permítanos presentarlo de la siguiente manera. Tenemos a un jovencito en un hogar y en un lugar del campo. Su padre es un agricultor. Él le dice a su hijo cuando éste está saliendo para la escuela, hijo, cuando regreses de la escuela hoy, quiero que vayas a cortar algo de leña y quiero que la pongas en la parte trasera de la casa para que tu madre pueda recogerla y hacer fuego para cocinar y para calentar la casa. De modo que cuando el joven regresa de la escuela, él obedece a su padre. El mandamiento de su padre es que corte leña. Entonces el joven sale por 1 o 2 horas y corta leña después de haber regresado del colegio. Luego él pasa algún tiempo trayendo esa leña y colocándola en la parte trasera de la casa. Luego el padre le dice al hijo, cuando regrese de trabajar en el campo, voy a ordeñar la vaca. Cierto día el padre dice, bueno, hoy no me siento muy bien. Luego, cuando se levanta de la mesa, él dice, me siento tan mal que no creo que voy a salir a trabajar al campo hoy. Pero él sale a hacer su trabajo. Cuando el joven regresa de la escuela, él tiene que obedecer ese mandamiento de ir a cortar leña. Así es que él va y corta la leña. Él sabe también que su padre está enfermo y que no se siente con fuerzas como para ir a ordeñar la vaca. Así es que este joven sale y también ordeña la vaca. Ahora, a él no se le había mandado a hacer eso. Él lo hizo porque ama a su padre. Ahora, un hijo de Dios, amigo oyente, quiere obedecer no solo los mandamientos, sino que también quiere obedecer la palabra de Dios. Es decir, que él quiere complacer al Padre en todo lo que hace. A veces uno recibe cierta impresión de algunos creyentes por la forma en que hablan. Ellos dicen, ¿cuánto puedo alejarme en mi conducta y aún continuar siendo un creyente? Y ellos también hacen preguntas como esta que nosotros no vamos a contestar para los jóvenes. Dicen, ¿está bien que un creyente vaya a un baile? ¿Está bien para un creyente ir a ver películas de cine? ¿Está bien que un creyente haga esto o aquello? Esas eran cosas que el creyente ni siquiera consideraba, y uno nunca las debe responder porque eso es hacer la pregunta equivocada. ¿Cuál es entonces la pregunta correcta? La pregunta correcta debería ser, ¿qué puedo hacer para complacer a mi Padre Celestial? ¿Qué puedo hacer para complacer a Cristo? Amigo oyente,
Un hijo de Dios quiere complacerle, no quiere vivir al margen de la vida cristiana. Hay creyentes que quieren hacer todo cuanto les sea posible. Sabemos de algunos creyentes hoy que piensan que son tolerantes, liberales, de miras muy amplias. Ellos tienen que beber vino y cerveza para demostrar que ellos son tolerantes y piensan que uno no lo es. Bueno, debemos decirle, amigo oyente, que eso no es asunto de decir si está bien o está mal. Y esperamos que usted se encuentre por encima de esta posición hoy. Nuestra posición hoy es donde uno dice, yo quiero complacer a mi Padre Celestial. Yo quiero hacer las cosas que le complazcan a Él, que le traigan gozo a su corazón y gozo a mi propia vida. Y yo puedo tener comunión con Él. Eso es lo que se debe hacer y debemos hacer eso en base al amor. Nosotros le amamos a Él y queremos guardar sus mandamientos. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es ir un poco más allá de guardar los mandamientos nada más. Usted puede hacer algo extra. Hay muchas personas que se limitan a pecados que pueden cometerse y se olvidan en cuanto a pecados de omisión. Y quien sabe hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que yo sé que puedo hacer, pero no las hago. Y porque no las hago, entonces eso revela el hecho de que yo estoy cometiendo un pecado de omisión. Y estas cosas son tan malas, creemos, como las otras. Veamos otra vez lo que dice este versículo 5 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, porque es de suma importancia. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquí se nos dice, el que guarda su palabra. La palabra de Dios es perfeccionada en él. Él ya ha pasado los 10 mandamientos. Él quiere complacer a Dios. Y eso es lo que un hijo de Dios debería hacer. ¿Cuál es su actitud en cuanto al pecado? No en que usted peca, sino cuál es su actitud hacia el pecado. No me diga que usted no peca, porque sabemos que usted lo hace. Y aunque ni siquiera le conocemos, pero me conozco a mí mismo. ¿Y qué es lo que usted hace cuando peca? ¿Le hiere? ¿Le molesta a usted? ¿Le preocupa eso a usted? ¿Quebranta su comunión con el Padre? ¿Le provoca a usted clamar en la noche diciendo, oh Dios mío, me he equivocado, quiero regresar a ti y confesar lo que he hecho mal, quiero tener comunión contigo? ¿Es eso lo que usted hace? Amigo oyente, en base a ello, Él restaurará su comunión con nosotros. Así es como nosotros recibimos esa seguridad en nuestros corazones. Ahora el versículo 6 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacer milagros, y hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer que Él sí hizo. Pero por lo menos podemos anhelar el hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que el Señor Jesucristo colocó en una posición superior en su corazón y en su vida. Así es que Él dice aquí que Cristo se manifiesta en el creyente cuando Él guarda la palabra de Cristo. Se oye mucho hablar hoy en cuanto a esa palabra dedicación o compromiso. ¿Quiere usted, amigo oyente, dedicar su vida a Cristo? ¿Se escucha tanto hablar de eso hoy? Pues bien, permítanos decir lo que significa aquí. La dedicación completa es el amor de Cristo. Y para amar a Cristo, dice Él, usted va a guardar su palabra. Es imposible hacer otra cosa. Usted quiere complacer a la persona que ama. Usted no quiere ofender a la persona que ama. Usted quiere complacerle. Esa es la razón por la cual de vez en cuando uno envía rosas a su esposa, porque uno quiere complacer a la esposa o a la persona que ama. Entonces, la pregunta no es si uno se ha dedicado a Cristo, sino que es el amor a Cristo lo que es importante. ¿Ama usted, amigo oyente, a Cristo? Llegamos ahora a un versículo que es muy importante, el versículo 7 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Leamos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál fue la palabra que habían oído desde el principio? Bueno, regresemos a observar esto por un instante. El principio aquí en la primera epístola del apóstol Juan es la encarnación de Cristo. Comenzó en Belén.
se desarrolló en un taller de carpintería y luego por 3 años fue su ministerio, finalizando en una cruz, y no finalizando allí en realidad, porque él fue colocado en una tumba y tampoco terminó allí, sino que resucitó al tercer día. Así es que tenemos aquí un mandamiento que regresa, indica que es un mandamiento que él dio. Y está diciendo, no estoy dando nada nuevo. Ustedes han escuchado esto desde el mismo principio. Si usted lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, encontrará allí que el Señor Jesucristo está hablando. Y Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego en el capítulo 14 del mismo Evangelio según San Juan, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Luego podemos leer lo que dice allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pues bien, ese es el antiguo mandamiento. Y Juan dice, este antiguo mandamiento es lo que yo les estoy presentando a ustedes. Es lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Es lo que Él enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Y ahora dice aquí en el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, ¿por qué es un nuevo mandamiento para los creyentes, creyentes que son regenerados y en los que mora el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque eso fue dado del otro lado de la cruz a la venida del Espíritu Santo. Ahora, de este lado, esto es algo nuevo, y los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es primordialmente el amarle. ¿Cuán importante es esto que tenemos aquí, amigo oyente? Esto es algo que identifica al creyente. Un creyente es alguien que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Un creyente debería ser capaz de decir, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cada momento yo debería ser capaz de decir que estoy conociendo mejor al Señor, que estoy comprendiendo su voluntad de una manera más perfecta. Esto debería ser como lo expresó ese gran poeta alemán Schiller, que dijo, veo todo cada vez más claro. Esa debería ser la experiencia del Hijo de Dios, que cada día debería estar creciendo, desarrollando. Y usted no puede crecer aparte de la palabra de Dios. No hay otra forma. Él es el alimento, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Usted va a perecer de hambre si no se alimenta de Él. El gran problema del presente es que hay muchos creyentes que están tratando de seguir ciertas normas, ciertas reglas, y nuevamente debemos repetir que están programados como una computadora. Ellos piensan que están triunfando porque todas esas pequeñas cosas que hacen están dando resultado. Amigo oyente, si usted es un ser humano y un hijo de Dios, usted tiene una nueva naturaleza y usted tiene también la vieja naturaleza. Y como dijo el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne no mora cosa buena. Pablo decía que él quería hacer su voluntad. Eso es lo que está en su corazón y en su vida. Nosotros podríamos señalar algunos versículos de la Escritura para que tenga seguridad, pero usted nunca la experimentará hasta cuando esté dispuesto a hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa proseguiremos estudiando los siguientes versículos de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.